Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Eh, Vamos a hacer un pequeño comentario sobre la Parashat Ba'et Hanan. Parashat Ba'et Hanan que correspondió a este Shabbat que terminó hace unas horas. Parashat Ba'et Hanan. En esta Parashat, en la Parashat Ba'et Hanan, en el capítulo 6, verso 4, leemos: Escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muchos de nosotros ya conocemos eh, este, esta declaración del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. eh, es quizás la declaración, o las líneas, o la declaración más famosa, la declaración judía más famosa de toda la Torah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y no sería exagerado afirmar que este verso, que este versículo, que estas líneas son la máxima declaración eh, de la fe judía. ¿Sí? Después de todo, este pronunciamiento, este verso, estas líneas, este es un pronunciamiento final que hace todo judío en su lecho de muerte, eh, siempre y cuando pueda hacerlo, ¿no? En su lecho de muerte. Y desde Rabí Akiva, hay que recordar que Rabí Akiva fue torturado antes de ser muerto, antes de que lo mataran, fue torturado. Y desde Rabí Akiva este pasuk, este verso se ha convertido en la proclamación decidida del mártir judío. ¿Sí? Este, con esto lo que se trata también de hacer, eh, el Shema Israel se recita 2 veces al día, una vez en la mañana cuando tú despiertas, después de hacer el Modeaní, el Netilat Yadayim, eh, se hace, y que estás haciendo los rezos, se hace el Shema Israel, y se hace en la noche antes de dormir. Con esto lo que se trata de hacer es imponer la voluntad y la voluntad, la soberanía y la autoridad del Eterno en la vida de cada persona. Eh, en el Shulchan Aruch, en el Shulchan Aruch, o el Shulchan Aruch, mejor dicho, nos instruye a tener un enfoque, nos dice el Shulchan Aruch, que hay que tener un enfoque completo, ¿sí? Un enfoque de completa concentración, una concentración absoluta, mientras se recita este verso, mientras se recita el verso del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero aquí surge una pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho. ¿En qué debo concentrarme exactamente mientras recito este verso del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Si se supone que estoy pensando en la unicidad de Dios, en la unicidad de Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito Él, es ¿qué implica exactamente este concepto abstracto, este concepto de la unicidad? ¿En qué tengo que concentrarme exactamente cuando recito este verso? ¿Qué dificultades textuales cuando leemos este verso, eh, y todo lo que le sigue después? ¿Sí? Eh, ¿Qué dificultades textuales se manifiestan en estas líneas? O en otras palabras, ¿cómo se podría haber resuelto, cómo se podría haber expresado estas líneas en un lenguaje más simple, ¿sí? Sin tanto Adonai Eloheinu, Adonai Echad, etcétera, ¿no? Eh, si estudiamos los mefarshim, los comentarios clásicos sobre este pasuk, sobre este verso, tales como Rashbam, Rashi, Seforno,
qué es lo que los diferencia, qué es lo que los diferencia según sus tradiciones. Eh, y un experimento interesante, un experimento interesante es conseguir algunos sidurim, algunos libros de rezo, algunos humash, eh, algunas traducciones de los textos hebreos, eh, y ver las diferentes traducciones que se han hecho sobre esto, ¿no? Antes de comenzar a hablar sobre esto, vamos a señalar algunos de los problemas textuales o algunos de las cuestiones textuales en este pasuk famoso del Shema Israel. Para empezar, hay un cambio en la forma gramatical a mitad de la oración. Escucha Israel, así comienza, escucha Israel. Esta es la forma de tercera persona. Alguien le está hablando a otra persona, ¿sí? Escucha Israel. Pero este verso cambia inmediatamente a primera persona del plural y dice, Adonai es nuestro Elohim. Adonai es nuestro Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la naturaleza de esta transición? ¿Por qué hay esta transición de la tercera persona a la primera persona del plural? ¿Por qué necesitamos un comando introductorio como escucha Israel en absoluto? O sea, está diciendo en absoluto, escucha Israel, ¿sí? El nombre de cuatro letras de Akadosh Baruchu, del santo bendito es el Yud Hei Bab Hei, se repite dos veces aquí. No pronunciamos no hacemos o no pronunciamos la pronunciación, valga la redundancia, la pronunciación que se le da a estas cuatro letras al tetagramatón del Yud Hei Bab Hei. No, nosotros no pronunciamos esa, esa forma de cómo de que se le agregaron vocales y que se dice así, se dice así. Nosotros no lo pronunciamos y no lo podemos pronunciar por respeto al nombre del Eterno, ¿sí? En todo caso se pronuncia Adonai o se pronuncia Hashem, ¿sí? Este, o al menos así lo hacemos. Seguimos el ejemplo de los hermanos judíos de la casa de Yehudá que no pronuncian el nombre del Eterno. Este, ¿Por qué? ¿Por qué se repite dos veces? ¿Por qué se repite dos veces Hashem Eloheinu, Hashem Echad? ¿Sí? ¿Por qué no decir simplemente o escribir simplemente Hashem Eloheinu Echad? ¿Sí? O sea, el Señor es mi Dios, es único, sin repetir dos veces el nombre, ¿sí? ¿Cuál es el significado de esta doble frase? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿sí? ¿Por qué no afirmar simple y sencillamente a Hashem como el único Dios, diciendo Hashem Hu Elohim, Hu Ha Elohim, ¿sí? Hashem Hu Ha Elohim, Hashem es el Dios, ¿sí? Vamos a ver un comentario de Rashbam, ¿sí? Que él dice que es por adoración singular, ¿sí? Hashem Elokeinu o Hashem Eloheinu. Hashem solo es nuestro Dios. Hashem solo es nuestro Elohim. No tenemos otro en conjunción con él, ¿sí? De manera similar, en el Dibrei Hayamim, en el Dibrei Hayamim, eh, capítulo 13, verso 10, dice, y tenemos a Hashem, nuestro Elohei, a Hashem, nuestro Dios, y no lo hemos abandonado, ¿sí? Es decir, tú, aquí habla sobre Jeroboam, ¿sí? Dice tú, Jeroboam, tienes los becerros de oro, ¿sí? Pero para nosotros Hashem es nuestro Dios, exclusivo. Hay que recordar que cuando las 10 tribus se separaron, o el pueblo de Israel se separó en 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus y media en el reino del sur, donde estaba Yehudá, Benjamín y media tribu de Manasé, y en el reino del norte estaban las demás tribus.
que eran gobernadas por Jeroboam o Jeroboam, como se ha traducido. Este, Hay que recordar que Jeroboam hizo dos becerros de oro, ¿sí? Y, aquí es donde le dicen a él, tenemos nosotros y tenemos a Hashem, nuestro Elohei, nuestro Dios, y no lo hemos abandonado, como diciéndole, tú Jeroboam tienes a los becerros de oro, quédate con ellos, ¿sí? Pero para nosotros, o sea, para el reino del sur, lo que era la tribu de Judá, de Benjamín y de Manashe, Hashem es nuestro Elohei, Hashem es nuestro Dios exclusivo, ¿sí? Hashem Echad es la otra parte de la oración. Hashem Echad, Hashem es uno, ¿sí? Le serviremos y no nos uniremos a ninguna otra deidad, ni siquiera para participar de la adivinación, ¿sí? Para Rashbam, la primera línea del Shema contiene una declaración teológica seguida de una instrucción relacionada, ¿sí? Primero, tenemos un solo Elohei, un solo Dios. Que Dios es un poder único, sin apego, sin subsidiariedad, ¿sí? El segundo, vamos a decirlo así, la segunda parte de la oración, Hashem Echad, debe ser, se dice porque Dios debe ser adorado sin ningún mini Dios asociado, sin representaciones físicas, sin intermediarios, sin similares. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es mi Elohei, Adonai es mi Dios, Adonai es uno, ¿sí? Ahora, el verso paralelo que cita Rashbam arroja una perspectiva muy interesante sobre este pasú y se refiere a la famosa historia de Jeroboam, como lo platicábamos ahorita, que viene en Primera de Melahim, capítulo 12 y 13, o sea, en Primera de Reyes 12 y 13. ¿Qué dice? Dice que Jeroboam se rebeló contra el reino de Shlomo Hamelech, del rey Salomón, y que estableció un nuevo reino, ¿sí? En el norte de Israel. Reino del norte, reino del sur, 10 tribus en el reino del norte, 2 tribus y media en el reino del sur, Judá, Benjamín y media tribu de Manashe. Y la preocupación de este tipo de Jeroboam era que con el Beit Hamikdash, con el templo sagrado en Jerusalén, todos sus súbditos, todos los que estaban en el reino del norte, pues siempre iban a estar atraídos hacia el reino del sur, hacia el reino de Judá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se encontraba precisamente el reino, perdón, ahí se encontraba precisamente el templo, ¿sí? Entonces, ¿qué solución buscó y qué solución encontró Jeroboam? Pues encontró que tenía que hacer una creación de 2 nuevos centros religiosos en el reino del norte, ¿sí? Uno estaba en Dan y otro estaba en Beit El. Y declara, les dice a sus súbditos, les dice, estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí está parafraseando Jeroboam, aquí está parafraseando, se está haciendo una referencia clara, y se está haciendo eco de las palabras que dijera Aarón, ¿sí? Cuando el pecado del becerro de oro, ¿sí? Que se le dijo a Aarón que hiciera una figura, un becerro, y él les dijo, Israel, que este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, esto establece el hecho de que los terneros, ¿sí? De que estos becerros serían una representación física de Dios, lo cual está mal, ¿verdad? El reino del norte no abandonó a Dios como su deidad, no abandonó al Eterno como su deidad, pero sí introdujo algunos accesorios, ¿sí?
algunas formas físicas que representaran al Eterno, y una forma muy burda de representar al Eterno con 2 becerros de oro, ¿sí? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ahora, Rashbam lee el Shema como: escucha Israel, Adonai es nuestra deidad exclusiva, Adonai solo debe ser adorado. Así es como lo interpreta Rashbam. Él interpreta el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, como escucha Israel, Adonai es nuestra deidad exclusiva, es nuestro Dios exclusivo, Adonai solo debe ser adorado. Y de hecho su explicación encaja cómodamente en todo el contexto del capítulo en el Sefer de Barim, ¿sí? El capítulo 6, que discute los límites y la forma apropiada de la fe en el Eterno. No te olvides de Adonai. No sigas a otros dioses de los pueblos que te rodean. No pruebes a Adonai. Esto se ve en el capítulo 6, de los versos 2 al 17. ¿Sí? Todo el contexto es uno de advertencia con respecto a la lealtad absoluta que se le debe tener a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito es. Ahora vamos a ver otro comentario. Este de Rashi, de ese gran exegeta y comentarista medieval, Rashi. Dice: un proceso histórico. Hashem, quien es nuestro Dios, nuestro Elohei, en el momento presente, y no el Dios de las naciones gentiles, Él será en un tiempo futuro Hashem Echad. ¿Sí? Como dice: entonces transformaré todas las naciones en un solo discurso, que harán todos, y todos gritarán el nombre de Hashem. ¿Sí? Esto viene en el libro de Sefanías, capítulo 3, verso 9, y dice: en ese día Dios será uno y su nombre será uno. Yeheye Hashem Echad. Y esto viene en Zacarías 14:9. Como está escrito en la Torá, en ese día Adonai será uno y su nombre será uno. ¿Sí? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora Rashi lee este verso históricamente. ¿Sí? Después de todo, ¿por qué repetir el nombre del Eterno, ¿sí? 2 veces en el mismo pasuk, en el mismo verso? ¿Por qué decimos que Hashem es nuestro Dios, nuestro Elohim, en lugar de el Dios, el Elohei? ¿Sí? Rashi responde a esto basado en el Sifrei, y con esta lectura dice: hoy en día solo Am Israel reconoce al Eterno, por lo tanto Él es nuestro Dios. Y sin embargo, en tiempos futuros, estamos hablando de Rashi, que es un comentarista medieval. ¿Sí? Estos comentarios los hizo Rashi en el medievo. Dice, hoy en día, o sea, en la época de Rashi, dice: hoy en día solo Israel, solo el pueblo de Israel reconoce al Eterno. Por lo tanto, Él es nuestro Elohei. ¿Sí? Sin embargo, dice: en tiempos futuros, en los que toda la civilización reconocerá a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, como el único y verdadero Elohei supremo, se aplicará en todo el mundo el Hashem Echad, o el Adonai Echad. ¿Sí? Dios es uno. Dios será uno, en el que todos gritarán su nombre, y todo el mundo entero será uno, en el que se reconocerá el dominio, ¿sí? y la potestad de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito Él, sobre todas las naciones del mundo. Debemos de observar aquí que Rashi, o como Rashi, escanea el Tanaj en busca de otro contexto en el que podamos encontrar la combinación enigmática de Hashem Echad. ¿Sí?
después de todo, ¿qué implica la Torah con esta declaración? Con esta declaración de la Shem Echad. Rashi encuentra paralelos en Sefanía y Zacarías en un contexto escatológico, ¿sí? Eh, fin de los días, ¿sí? Donde dice que en una era futura va a haber un reconocimiento mundial del Eterno. Y esta referencia contextual forma la base para su comentario de este pasuk, lo que acabamos de comentar hace un momento, ¿sí? De que en tiempos futuros toda la civilización, todo el mundo va a reconocer al Eterno, a Kadosh Baruj Hu, como el único y verdadero Dios, ¿sí? Entonces, el Shema no es tanto una instrucción religiosa eh, como nuestra esperanza para el mundo, ¿sí? Una creencia en el futuro, un testimonio de una era de redención y de verdad, ¿sí? Shema Israel nos dice que el pueblo judío, ¿sí?, se destaca en este mundo imperfecto. De hecho, solo Am Israel, solo el pueblo de Israel es quien en esta era incluso en esta era presente reconoce al Eterno, ¿sí? Reconoce al Eterno. ¿Por qué? Sin embargo, va a haber, dice Rashi, va a haber un futuro diferente, ¿sí? En una era de redención. Y en esa era de redención, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, va a ser evidente para todas las naciones, ¿sí? Ahora, Malvin. ¿Qué nos dice Malvin sobre el Shema Israel? Malvin dice amor y miedo y los peligros del dualismo, ¿sí? Realmente no hemos hablado todavía sobre la diferencia entre los nombres del Eterno, ¿sí? Como les decía ahorita, el tetragramatón, el Yud Hei Bab Hei y Elohim, ¿sí? En el contexto del Shema, porque se pronuncia el nombre del Eterno, el Yud Hei Bab Hei, y se pronuncia uno de los atributos del Eterno, que es el de Elohim, ¿sí? Y este es uno de los temas clave para los Malvin, ¿sí? Tradicionalmente el nombre de Elohim representa el aspecto áspero, ¿sí?, basado en reglas, en el juicio del Eterno, mientras que el Yud Hei Bab Hei, que es el nombre del Eterno, significa los rasgos más mundanos, humanos y sensibles de Rahamim, de misericordia de Dios, ¿sí? Y en esto se basa la diferencia, como dicen, ¿sí? Elohim, hay que recordar, cuando se utiliza el atributo Elohim en Yud Hei Bab Hei, en el Eterno, es momento de juicio, ¿sí? Es momento de juicio. Pero cuando se utiliza o se le nombra como Yud Hei Bab Hei, se está apelando a la misericordia del Eterno. Una segunda observación que se hace es que él toma nota del contexto, enfocando nuestra atención en el hecho de que la Torah, al versículo de Shema Israel, como lo vimos como se ve en el capítulo 6, verso 2, que dice, para que reverencien a Yud Hei Bab Hei su Elohei y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y sus juicios, los cuales yo te ordeno a ti, a tu hijo y a tu nieto, todos los días de tu vida, para que sean prolongados tus días, ¿sí? Dice este verso, el verso 2, nos instruye con respecto al temor al Eterno, ¿sí? El temor al Eterno, mientras que inmediatamente después de este pasú empezamos a hablar del amor de Dios. Empezamos a hablar ¿sí?, del amor de Dios. ¿Qué dice este verso? El verso 3 dice, oh Israel, presta atención y ten cuidado de ponerlo por obra para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, como Adonai, el Elohei de tus padres, te ha prometido, porque te dará una tierra en la cual fluye leche y miel, ¿sí? Entonces, en el verso 2 del capítulo 6 nos habla sobre el temor al Eterno, donde tenemos que obedecer los mandamientos, los preceptos,
las reglas, las leyes que ha puesto el Eterno, ¿sí? Y en el verso 3 nos habla sobre el amor que el Eterno tiene, sobre la misericordia que tiene el Eterno, que si tú cumples con todo esto, Él te va a bendecir y te va a introducir a la tierra que fluye leche y miel. El comentario de Malvin dice, después de que Moshe, después de que él haya declarado que el objetivo de las mitzvot, de los mandamientos, es el temor a Adonai, ¿sí? Después de que Moshe declara que, como dice el verso 2, que el objetivo de los mandamientos, de los mitzvot, es el temor al Eterno. Estos son los mandamientos, dice, estatutos y juicios que el Hashem, tu Elohei, ordenó enseñarte, para que temas a Adonai. Y ahora viene a elevarlos a un nivel más alto de amor del Eterno hacia sus criaturas, ¿sí? Todas las sociedades antiguas creían en el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Creían en muchos dioses. Y un factor común entre todos ellos era que tenían un dios de los buenos actos y un dios de los malos acontecimientos, ¿sí? Ellos no podían concebir que lo bueno y lo malo, perdón, que lo bueno y lo malo del mundo pudieran surgir de una sola fuente, ¿sí? Por eso temían al dios malo y por eso amaban al dios bueno. Los pueblos que eran politeístas. Los que eran politeístas con dos dioses, ¿no? Creían que un dios era bueno y el otro era malo, querían al bueno y le tenían mucho miedo al malo, pero con Yud Hei Vav Hei, con Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, ese es diferente, ¿sí? Nosotros hemos aprendido que le tenemos que agradecer al Eterno por lo bueno y por lo malo. No le podemos estar agradeciendo siempre nada más por lo bueno, ¿sí? Tenemos que agradecerle también por lo bueno, por lo malo, por lo que es contrario a nuestros deseos. Y esta es una teología que se conoce como dualismo, lo del Dios bueno y el Dios malo, ¿sí? Es la capa fundamental, esa es la capa fundamental de todo politeísmo, de todo, de toda creencia politeísta, de toda creencia en varios dioses. ¿Por qué? Porque según lo presentado por Malvin, la teología pagana, ¿sí?, ve a los dioses como fuerzas de la naturaleza, pero las fuerzas de la naturaleza a veces chocan entre ellas. Imagínense un granjero en el antiguo Oriente, ¿no? En el antiguo cercano Oriente. Quizá para él fue un buen año agrícola, ¿sí? Y si fue un buen año agrícola, él piensa, oh, los dioses me favorecieron, el Dios bueno me favoreció. Pero ayer mi vaca preñada murió. Así que Dios debe estar enojado conmigo, el Dios malo debe estar enojado conmigo, ¿sí? ¿Cómo pueden ambas cosas de estas ser verdad? ¿Sí? Dios está feliz o enojado, ¿sí?, con él. Los paganos explicaron que de hecho hay dos dioses, decían ellos, dos direcciones, un dios del bien y un dios del mal. Y estas dos fuerzas opuestas gobiernan la existencia humana. Por eso le fue bien en la situación agrícola, pero le fue mal en la cuestión de su vaca preñada que murió. Y en otros sistemas la división se volvió aún más sofisticada, con un dios del fuego, con un dios de la guerra, con un dios de la lluvia, con un dios del viento, con un dios de, hasta con un dios de, vete tú a imaginar, ¿sí? Y esto es la base de la mentalidad politeísta, la base de aquellas religiones donde tienen muchos dioses, muchos dioses. Ya sabemos qué religión tiene santos y tiene todo y ¿sí? La fuerza del bien me da las cosas buenas de la vida, pensaban los antiguos politeístas, ¿no? Y los modernos también. Dice, y la fuerza del mal castiga y precipita el desastre y la desgracia sobre mí, ¿sí? Pensaban los politeístas, los pueblos politeístas.
pero naturalmente uno comienza a caracterizar las fuerzas del bien y del mal, ¿sí? Y estos dioses que ellos creían que existían, uno de los cuales era digno de amar y el otro era digno de temor, eh, eh, era como ellos lo concebían, ¿sí? Y esta era la raíz del politeísmo, vuelvo a decir. Uno teme al Dios malo y ama al Dios bueno, al Dios que lo favorece en todas sus cosas. El Malvin dice entonces que en la transición de la Torá, del miedo al amor, se encuentra un campo minado teológico potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí la urgente necesidad de reafirmar la unicidad del Eterno, la unicidad de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito Él. Afirmamos que el Eterno, que el Dios único, es la fuente del bien y del mal. Solo hay uno. ¿Sí? Solo hay un único Elohei. ¿Sí? El único y verdadero Elohei de Israel. A medida que la Torah viene a enseñar la unificación, la unificación del temor y del amor verdadero, ¿sí? debe precederse, o esto debe preceder a la creencia en la unidad, que en la unidad y me refiero a la unidad como una sola, no como un objeto, como una sola persona, por decirlo de una manera, en que el Dios de este mundo es uno, que no hay nadie fuera de Él y que Él es la fuente de todo lo que te pasa y de todo lo que me pasa y de todo lo que nos pasa, ¿sí? De toda la existencia en todos los mundos. Además, Malvin afirma que no hay verdadero mal en el mundo porque del único Dios bueno solo el bien emerge y lo que nos parece malo es todo con el propósito del bien. De ahí los diferentes estados. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, Yud-Hei Bab-Hei, se refiere al atributo de la misericordia, a la fuerza del bien. Y Elohim, ¿sí? se refiere a la fuerza del juicio. Cuando se usa este atributo en el Eterno, Elohim es juicio. ¿Sí? Y prepárate porque si el Eterno te va a atender, va a poder decirlo de una forma, te va a atender con su atributo de Elohim, prepárate porque va a haber juicio y va a haber consecuencias. ¿Sí? La fuerza del mal, eh, todo es uno, todo bien y en verdad solo bondad y bondad, por tanto Yud Hei Vav Hei se repite por segunda vez. ¿Sí? Y después de esta declaración de la unidad absoluta de Adonai, podemos decir, y amarás al Señor tu Elohei. ¿Sí? El Shema Israel como oración, como una oración, como una verajá, vamos a volver a ver qué nos dice Rashi. Rashi nos dice, ahorita que hemos visto los comentarios de Rashi y de Malvin, ¿sí? Nos podemos preguntar si podríamos también o si se puede simplemente ajustar un poco las cosas, ¿sí? En este comentario, en este shur que estoy compartiendo con ustedes y que en ocasiones anteriores hemos visto el hecho de que el Eterno puede ser visto desde una variedad de puntos de vista diferentes, ¿sí? Una perspectiva, platicábamos en la tarde en la quejilá, en una quejilá de Austin, en Austin, Texas, que decía un hermano que los nombres del Eterno, yo le decía, no son nombres, son atributos que tiene el Eterno, sí, pero se manejan como nombres, pero en realidad son atributos, sí. Hay una variedad de puntos de vista, el Eterno puede ser visto desde una diferente variedad de puntos de vista, ¿sí? Que se basan en todos esos atributos. Una perspectiva del mundo ve al Eterno como el amo del orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adonai
Akadosh Baruj Hu es un Dios de orden. Cuando le dijo a Noé, que construyera el arca, le dijo cómo tenía que ser el arca. Cuando el arca fue terminada, Noé no dijo, ok, ya terminé, ya me voy a meter. No, Noé esperó a que el Eterno le diera la orden de entrar. Noé esperó la orden para reunir a los animales. Noé esperó la orden para enviar al cuervo, para enviar a la paloma, para salir del arca. ¿Por qué? Porque Adonai, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es un Elohei de orden, ¿sí? Por ejemplo, en estos, en todos los eventos del mundo, todos los eventos del mundo tienen un mecanismo planeado y organizado. Todo se basa en planeación y organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida sigue un patrón correcto, ¿sí? Y este es un mundo en el que experimentamos a un Dios de justicia, ¿sí? A un Dios de verdad y de orden, ¿sí? Así es como el mundo puede tener un sentido. ¿Se imaginan un mundo sin orden y sin sentido? A veces la vida no suele salir como lo tenemos planeado nosotros. A veces experimentamos dificultades en este mundo, en esta vida. Incluso entonces, en esos momentos de dificultades, Akadosh Baruj Hu tiene un lugar, ¿sí? El Eterno nos apoya, el Eterno nos desafía, el Eterno nos pone a pruebas, ¿sí? En esos momentos la experiencia de la justicia y del orden son distantes y esquivas. ¿Por qué? Dios está muy presente incluso en nuestra imperfecta existencia humana. Y está presente como la fuente de nuestra humanidad, ¿sí? Está presente como la fuente de esa humanidad, de esa existencia que tenemos, y a pesar de los escollos, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia, ¿sí? El Eterno está presente, siempre, siempre está presente. El Eterno no se desaparece. Necesitas haber cometido algo sumamente fuera de, no sé, algo muy grave como para que blasfemar en contra del Eterno, como para que el Eterno te voltee su rostro. Dios puede manifestarse como maestro del orden y también como Dios del desorden. Sí, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Entonces posiblemente podríamos o podamos en una especie de forma percibir el Shema como una oración, ¿sí? Como una súplica. Podemos leer el Shema y pedir que se nos permita presenciar y experimentar la unicidad del Eterno y Elohim, el único y verdadero Dios bondadoso, el único y verdadero Dios, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu nos permita poder contemplar a ese Dios en el que confiamos, ¿sí? A ese Dios en el que creemos, de una manera que sea verdaderamente evidente de sus valores de verdad, de sus valores de cuidado, de sus valores de paz, de justicia y de santidad, ¿sí? Que Akadosh Baruj Hu, que el Santo bendito es, nos permita, que Él así lo desea también, nos permita llegar a conocer cómo es realmente Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito es. Meditemos sobre esto, que el Eterno les dé una semana tranquila, una semana donde experimentemos al verdadero Elohei, a ese Elohei misericordioso,
pero que usa la misericordia, el atributo de la misericordia, cuando es Elohim, cuando es el Elohei de juicio, ¿sí? Que se nos permita conocerlo. Shabbat Tov, que el Eterno los bendiga. Saludos a todos. Compartan este video. Inviten a otras personas a unirse a este video para que este grupo crezca. Espero sus comentarios, espero sus preguntas y las contestaremos en el tiempo más breve que se pueda. Que tengan buenas noches, una excelente semana. Chau a todos.